que los anteriores. Al decir árido, cuando hablamos de ubicarnos en la realidad de un determinado tiempo, a veces le batallamos, y yo les pregunto más o menos hacia qué años se ubican las historias de Abraham y los demás patriarcas. Entonces, por eso ocupamos ubicarnos. O sea, ocupamos ubicarnos en la época, y básicamente podemos usar la historia universal como una guía, porque el pueblo de Israel, en cualquier época, si ustedes piensan en momentos difíciles, la Segunda Guerra Mundial, ahí estaban los pobres en medio de la desgracia. Si ustedes piensan cualquier época, el Renacimiento, que los corrieron de España, que fueron a dar a Italia. Entonces, en todas las épocas podemos ubicar al pueblo de Dios en alguna situación como protagonista de la historia. A veces, ay padre, ¿cómo que protagonistas? Sí, o sea, como parte del diseño de Dios dentro de la historia de la humanidad, como fermento y como revulsivo y como, ahora sí, ¿cómo se llama lo que le echan a la masa para que? Levadura. Levadura, como levadura en todas partes a donde les toca. Entonces, para ubicarnos, tendríamos que ver nosotros por qué es importante primero para nosotros repasar esas experiencias del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. ¿Por qué es importante para nosotros adentrarnos al Antiguo Testamento? Les aseguro que van a tener todos alguna explicación y alguna razón, ¿no? Van a decir, padre, porque son nuestros antepasados, porque son nuestros hermanos mayores. Hay cosas más directas, porque podemos vernos en un espejo. O sea, podemos vernos en un espejo. Para nosotros, ver la historia del pueblo de Israel es vernos en un espejo y vernos y ponernos en sus zapatos y en sus experiencias. Entonces, la principal razón para asomarnos al Antiguo Testamento es esa. Segundo, otra razón muy importante es para comprender al Mesías, ocupamos saber cómo lo esperaba el pueblo. O sea, cómo se preparó, cómo lo anunciaron, o sea, todas estas razones son importantes. Pero aparte de esas también, porque nos ayuda a descubrir las coordenadas con las que podemos encontrar a Dios también en nuestra época. Así como lo encuentran en el Antiguo Testamento, desde los primeros libros hasta los últimos. Entonces, nada más por las dudas, Abraham, Isaac y Jacob, sus historias están ubicadas 1800 años antes de Cristo, 1850 si le queremos poner así el puntito, ¿no? Siglo XVIII antes de Cristo. Nada más porque soy medio sangrón. ¿Cuántos años se aventaron los miembros del pueblo de Israel en Egipto? 300. 1000 puntos si estudió. 3 siglos aproximadamente en el pueblo, ahora sí, en el país de Egipto. Y hay escrituras en los obeliscos de Egipto que hablan del pueblo hebreo. Que eso es otra cosa divertida. ¿Por qué se llaman hebreos? Algunos pensarán que por Hebrón, la ciudad capital de Filistea, pero no es por eso. Hebrón significa los que vienen del otro lado del río. ¿De dónde salió Abraham? De Ur de los Caldeos. ¿Y dónde estaba eso? En Irán. El Tigris, mejor conocido como Babilonia. Era Irak, Irán. ¿Qué más había ahí alrededor? Kuwait era parte de Irak, se la expropiaron los americanos y luego se independizó. Digo, primero la expropiaron los ingleses y luego los americanos se la quitaron a los ingleses. Pero esa es otra historia, no nos vamos a meter en eso ahorita. Bueno, estamos hablando de 300 años aproximadamente, lo que nos ubica como en el siglo XIV, XIV-XV, para cuando empiezan a salir.
para cuando empiezan a salir. Y después vemos el camino del desierto, el camino del pueblo, y ahí nos encontramos con otra realidad del pueblo de Israel. Cuando llegaron a la tierra prometida, estaba deshabitada, ya estaba construida y lista para recibirlos, así como los Infonavits de ahorita. A mí me sorprende la cantidad de casas que se está construyendo de la Baja de la Tuna para acá. De la Baja de la Tuna a la salida de Tijuana hacia este lado. Ya vamos hasta donde están las Californias. Creo que así se llama el conjunto residencial ese, ya vamos hasta ahí. Y ya casi llegando hasta el Panteón arriba. De la Baja de la Tuna para acá. Entonces, cada vez se acerca más y cada vez es más corto el camino de un lugar a otro. Bueno, cuando llegaron había gente viviendo ahí. Eran los filisteos. Los filisteos. Ellos se encuentran en batallas esto y lo otro, y total que se tardan otros 300 años en ubicarse ahí como los más numerosos, pues. Y estamos hablando ya del siglo X antes de Cristo, donde ubicamos a los reyes del pueblo de Israel. El inicio de los reyes con Saúl, David y Salomón. ¿Cuánto tiempo dura ese tiempo fabuloso? 100 años. 100 años nada más. Después empiezan las divisiones, empiezan los problemas con Babilonia, Nabucodonosor, luego con Ciro de Asiria. Y luego nos vamos, en esa época está Isaías, Jeremías, pero al mismo tiempo que está pasando Isaías, o sea que está viviendo Isaías, ¿en qué parte del país vivía? ¿Al norte o al sur? Pues eran 3 Isaías. No, el principal. Cuando en el libro del profeta Isaías él narra, les voy a hacer la narración y seguramente se van a acordar. Él dice, estando en una celebración, en una fiesta de los tabernáculos, si no me equivoco, puedo equivocarme en la fiesta, en el templo de Jerusalén, entró en un éxtasis y vio como un ángel se le aparecía y lo invitaba. El Señor decía, ¿a quién voy a enviar? ¿A quién voy a enviar? Pues envíame a mí, pero soy un hombre de labios impuros. Y el ángel tomó la brasa y me tocó los labios. A la hora que estamos hablando de Isaías, hablamos de un profeta súper culto, súper preparado. ¿En qué lugares usualmente están esas personas? En las capitales. Así, todavía hasta la fecha. Así, los centros de investigación avanzada del país, todos, la gran mayoría están en la Ciudad de México. Si nos vamos con la UNAM, si nos vamos con el Politécnico, si nos vamos con... Así, padre, usted quiere mucho a la Ciudad de México. Es una de las ciudades más bellas del planeta, con el desarrollo. Al mismo tiempo que podemos hablar de Isaías, hablamos también del profeta Miqueas, pero lo hacemos en el sur, en la capital. En el sur, en la capital, donde está la cultura, donde está, pudiéramos decir, los tesoros del pueblo de Israel. Los tesoros no me refiero a económicos o materiales, me refiero a los tesoros del culto. Está el templo, está los, ¿cómo dijimos que se llamaban los que hacían las copias de los pergaminos? Masoretas, o escribas, masoretas. No son los mismos, pero van por la misma línea. Entonces, al mismo tiempo que vivía Isaías y Miqueas, por el otro lado estaba Elías, Eliseo, Amós y Oseas al norte, con problemas muy diferentes. Los problemas del norte en aquel tiempo, ¿cuáles eran? Pues los mismos problemas que enfrentaron California, Texas, Nuevo México y Arizona. Los mismos problemas. ¿Cuáles problemas? Mucha gente muy ambiciosa con
mucho más colmillo y labia, queriéndolos apropiarse de ellos al punto de que lo logran. O sea, los del norte tenían que estar batallando con estas cuestiones todo el tiempo, con las invasiones, con guerras civiles, cosas por el estilo. Entonces tenían que batallar contra eso. Al mismo tiempo que pasaba una cosa, pasaba la otra. O sea, decimos, primero se escribió Isaías, luego Jeremías y luego... No, ese es el orden en que se apuntaron los libros, no en el orden histórico en que se llevaron a cabo los acontecimientos, porque pasaron simultáneamente o con poca variedad de tiempo. Es como cuando pensamos en San Juan Bautista y en Jesús, nuestro Señor. O sea, los dos trabajaron en regiones diferentes. Del mismo país, había varias regiones, y al mismo tiempo predicaba Juan en el desierto, San Juan Bautista, y al mismo tiempo predicaba nuestro Señor en otras regiones, muchas veces coqueteando entre Jerusalén y las periferias. Llámese Galilea de los paganos, llámese Decápolis, llámese todas estas ciudades. Bueno, esto es una ubicación así en términos muy globales de cómo se da la historia del pueblo de Israel. 1800 años, Abraham, Isaac y Jacob. Hacia el año 1000, los reyes, estamos hablando de Saúl, David y Salomón, los más famosos. Porque después viene una cantidad incontable como las estrellas de reyes, es como los presidentes de México de 1810 a 1920, 25, ¿no? O sea, dice 70 presidentes, 80 presidentes en esa época. Bueno, y luego nos vamos hasta el tiempo en que se dan las invasiones, distintas invasiones. Las más famosas son las de Nabucodonosor y luego la de Asiria. ¿Qué consecuencias tiene esto para el pueblo de Israel? Pues primero la cautividad en Babilonia y luego el destierro en Asiria. Y luego que ya no querían regresar a Jerusalén, a la tierra prometida, ¿no? Que tuvo que haber un edicto del rey Ciro de Persia para hacerlos volver a fuercitas. Ya no voluntariamente. Ya, regrésense. Que les dejo que construyan allá. No, sí, pero todo eso era parte del mismo proyecto, del mismo plan. Pues ocupaban gente para irse, los que eran de ese pueblo ya no querían regresar, porque la verdad es que les ha ido bien donde quiera que han ido los del pueblo de Israel, como les dije en clases pasadas. Pegan chicle. No, es que es gente que trabaja mucho. Que cuida mucho la educación y la formación de sus hijos. Es como los hermanos que emigran, o que migran es la palabra correcta, emigrar yo creo que está bien también, de China a nuestra entidad. Cuando llegan aquí, ellos hablan el mandarín, que es su lengua nativa, además aprenden inglés de volada y aprenden español. Sí, se van a estudiar español. O sea, los chiquillos de 6, 7 años ya le hablan uno en español, le hablan uno en inglés y aparte saben hablar su idioma local. Entonces dice, ¿les va a ir mal a esas personas? No. A la hora de competir esas personas son trilingües ya para empezar. Y aparte se ayudan unos a otros. No, sin lugar a dudas. Pero es algo impresionante. O sea, el pueblo de Israel es increíble. Llega alguien y le pone el negocio. Porque está preparado, porque es disciplinado, porque va a ser un buen administrador, porque va a sacarlo adelante. Acá con los hermanos asiáticos de China, pues es otra historia más divertida, porque ellos no llegan y les ponen el negocio, pero están preparando pura gente que va a ser empresario o líder en un futuro, aún con lo poco que tenga. O sea, con lo poco que tenga, entonces es muy importante, van a ser... Cuando uno prepara a sus hijos así, los hijos de uno por lo regular, hablo por los de ustedes, no por los míos, rara vez siguen los pasos de los papás, o sea, pareciera, si habrá uno cuando son 6 o 7 que siga los pasos, ¿no?
pero a veces hasta los mismos papás como que no quieren que sigan sus pasos, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia, estoy hablando de otra situación. Entonces el pueblo de Israel, donde quiera que llegue, aquí mismo en Rosarito o en Tijuana, los hermanos del pueblo de Israel llegan y les va re bien. Yo tuve maestros en la preparatoria que nada más que eran del pueblo de Israel, que iban a dar clases nada más porque se divertían, porque tenían su empresa en San Diego, en La Joya, y venían a dar clases a preparatorias perdidas para que no se les olvidara lo que habían estudiado. O sea, dice uno, y dio clases en ese Cobach, yo creo que fácil unos 30 años el maestro. Excelente maestro además, porque es igual que los asiáticos a la hora de estudiar, si estudian. O sea, y a ellos las matemáticas y las ciencias les vienen como anillo al dedo. Nosotros batallamos con la lectura y las matemáticas, entonces con el español y las matemáticas, pero bueno, estamos perdiéndonos. Eso pasa en la línea así más o menos general. Pero hay otro punto más complicado cuando nos queremos enfrentar al Antiguo Testamento. Vamos a batallar con esto un poquito, ténganme paciencia. Cuando pensamos nosotros en cómo vemos el universo, ¿cómo vemos nosotros el universo? Por ejemplo, si hablamos de los aztecas, ellos pensaban que ya había habido 5 épocas distintas, 5 ciclos que se habían cerrado con cataclismas. Si revisamos el Popol Vuh, que es un libro que habla sobre la creación de la raza, de nuestra raza, también hablan de cosas similares como el diluvio, de cosas similares como estas. Tienen una visión de todo lo creado. Nosotros también a veces no sé cómo pensemos que es el mundo. Si yo les pongo un mapa de cómo es el mundo, me van a poner los países cercanos. Por ejemplo, les voy a hacer unas preguntas capciosas. ¿Con qué país comparte la frontera más larga Francia? No van a saber, ¿eh? Con España. Con Suiza. Van a empezar a dar puros nombres europeos. La realidad es que la frontera más larga que comparte Francia es con Brasil. Porque estamos pensando en Francia, en el continente europeo, La Guyana. pero no estamos pensando en la Guyana francesa, que es territorio francés, que es territorio europeo, de hecho. Aunque nos cueste trabajo a nuestra mente, porque no lo visualizamos así. La frontera más larga que comparte es precisamente con Brasil. Si les pregunto cuáles son los vecinos de Estados Unidos, ¿qué van a responder? Pues Canadá y nosotros. O sea, está bien, pero Y también Cuba. también es vecino de Cuba, pero tiene más vecinos que no estamos contemplando. No, de un lado está Rusia, y más cerca que Cuba. Sí, cierto. Por el estrecho de Bering. Sí, está más cerca que Cuba. Estamos hablando de, en nuestra visión, a lo mejor eso no está. Si yo les digo que Francia comparte cercanía con México, se van a quedar así, ¿cómo que cabrón? El padre ya se volvió loco. Francia tiene una isla en el Pacífico, sí, creo que sí es según yo, tengo que ubicarme otra vez. Hay una isla que está muy cerca de Francia, de México, hasta la fecha. Es decir, a estas horas ya no sé si es el Pacífico o el Atlántico, ocupo ver el mapa. Debe ser el Atlántico. Podría ser el Pacífico sin En las ningún problema. Antillas todavía hay algunas propiedades de diferentes. Muchísimas propiedades de Francia, pero esa está más cerca de México que de Francia, pero es francesa. Bueno, el punto al que voy: en el tiempo en que se escribió el Antiguo Testamento, ¿cómo veían ellos el universo?
Hoy se habla, por ejemplo, de la madre naturaleza. ¿Qué es lo que los cristianos decimos en lugar de la madre naturaleza? La palabra que usamos. La creación. O sea, al decir la madre naturaleza estamos hablando de un punto de vista, de una cultura ecléctica, de una cultura como animista, donde se ve como un ser vivo a la creación. Bueno, en este caso a la madre naturaleza, ¿no? Y hasta le ponen nombre a algunos, Enia o Ania, como gusten pronunciar. Entonces, pero Nefertiti también es porque pusieron en las películas nuevas. sí, o sea, le van poniendo, pero eso habla de una forma, es la palabra técnica que se usa para describir eso es la cosmovisión. O sea, la visión del cosmos, la visión de lo que existe. ¿Cómo era esta visión en el Antiguo Testamento? Si ponemos un círculo partido a la mitad, la parte de arriba es donde está el mundo, arriba está el éter o el espacio de los astros y de los planetas y todo eso. ¿Y cómo está sostenido el mundo? De manera cuadrada, plana. Curiosamente es muy divertido, está sostenido sobre los pilares y tiene 4 pilares. Y los pilares abajo tienen agua, ¿no? Ellos no se imaginaban que pudiera flotar si no tenía pilares o sustento. Cimiento. O sea, cimientos. Lo que los filósofos llaman sustancia, donde se sostiene. Entonces, y abajo estaba el Sheol, el lugar de los muertos y de los difuntos, ¿no? Entonces, Y ahí en el centro el ombliguito era Jerusalén. Posiblemente, eso no lo tengo claro, pero no lo dudo. No lo tengo, cualquier punto arriba sería el centro, no es como decir, ¿dónde está el centro del mundo? Aquí. Pero eso es mucha soberbia. Bueno, el punto es, esa forma de ver les orientaba a ellos. No quiere decir que fueran científicos. O sea, aún ahorita si les pongo a la mayoría de los seres humanos el planeta, como es, si yo les digo, díganme los países que comparten el polo norte. Noruega, Dinamarca, Finlandia, Los Países Bajos que están altos. Islandia, o sea, se les están olvidando algunos que no se imaginan, y a ese es el punto. Rusia. O sea, el mundo, o sea, el globo está así, y a veces nos extienden los mapas así para que los veamos nosotros y no nos damos cuenta, pero a la hora que le hacemos así, también está Inglaterra, Escocia, o sea, todo lo que es el Mar del Norte es de ellos. Entonces, hablar de la cosmovisión, de cómo vemos al mundo, afecta nuestra manera también de relacionarnos con Dios. Y todos tenemos que tener alguna idea de esto. Todos la tenemos, mala, buena, regular, como sea, pero la tenemos. Entonces, a la hora que nosotros entramos a ¿cuál es el contenido del Antiguo Testamento? Tenemos que tener en cuenta la parte del desarrollo histórico y la parte de cómo veían ellos el universo, el mundo. Y ahí entramos directamente al primer libro de la Sagrada Escritura. El Génesis, el origen. ¿Cómo se escribe el Génesis? Ya habíamos dado algunas ideas. El Génesis toma todo lo que existía en su tiempo, como que se había transmitido oralmente durante siglos. Quedamos en que no se puede escribir hasta que un pueblo aprende a escribir. Estamos hablando de que habían pasado al menos, cuando se empieza a escribir, como Dios manda, habían pasado 15 siglos ya contados de historia del pueblo de Israel. 15 siglos después de Abraham, Isaac y Jacob. Y hay que entender esto.
los nombres que se le dan a los patriarcas bien pudieran ser nombres heroicos del pueblo de Israel. Así como que nombres heroicos, sí. Personajes creados por algún autor para reflejar una verdad de fe, para reflejar la identidad del pueblo de Israel, para reflejar de dónde viene el pueblo de Israel. Entonces, hay que tomarlos como está escrito el Génesis, ¿no? Pero a la hora que se escriben los relatos, buscan presentar la fe del pueblo de Israel, la que ya tiene. O sea, la fe que ya tiene. Y busca a través de estos personajes históricos o creados o desarrollados, busca que ayuden a contar la historia del pueblo de Israel. Cuando se dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se hace referencia al inicio del pueblo. ¿De dónde salió el pueblo? Abraham salió de Babilonia, o de Ur de los Caldeos, precisamente, para ponerle así en el contexto. Entonces, de esta realidad se nos presentan a nosotros desde el primer momento la manera en que se ve todo lo que existe. ¿Cómo ven todo lo que existe? Hay tres detalles que nos van a ayudar a nosotros. Primero, todo lo que existe fue creado por Dios. Y no hay dioses, hay un Dios. Ese único Dios es el que crea todo. Ese único Dios es el que crea todo. Y esa es la primera verdad que nos presenta el Génesis. La segunda verdad es que el hombre el ser humano, el hombre, la mujer, han sido creados con una dignidad especial. Y la dignidad especial en sí mismos porque están en relación con Dios. De hecho, nos lo pone muy divertido el segundo relato de la creación. Casi pinta algo, pone algo pintoresco. Yo tengo unas vecinas en la casa parroquial que ya son ancianas y todas las tardes se reúnen a platicar. Dos señoras que yo calculo que han de tener arriba de 70, 80 años y sus hijas. O sea, se reúnen a tomar café y a platicar por las tardes. Hay veces que también lo hacen por las mañanas, ¿no? ¿Cómo creen que sea la relación de esas 5, 6, 7 mujeres? Pues bien fuerte también. Si se reúnen 2 o 3 veces por semana en la mañana y todas las tardes de la semana para platicar. A pesar deben de tener una paciencia de santas porque se aguantan. Entonces, tienen una paciencia, pero debe ser una relación. Yo siempre que paso me sorprendo de verlas contentas. O sea, platicando con alegría, haciéndose bromas. O sea, pues el segundo relato del Génesis nos presenta a Dios bajando a platicar en las tardes cuando refresca el sol. Cuando refresca el sol con Adán y con Eva. O sea, alguien que dialoga, conversa, platica, está ahí familiar. De ese nivel es la relación que hay con Dios. Entonces, está hablando, el segundo relato del Génesis es el más antiguo. O sea, presenta menos detalles y es menos complicado, por eso sabemos que es el más antiguo. Es el más sencillo. Pero el Génesis nos presenta primero la versión de los 7 días. De los 7 días. Entonces, ¿qué dice estas dos versiones? Primero, todo fue creado por el único Dios que existe. El único Dios verdadero. El ser humano está creado con una especial dignidad y en relación con Dios. Pero hay una tercera verdad que describe cómo se vive actualmente. Bueno, a la hora que escribió el autor del Génesis. ¿Cuál es esa verdad? ¿Cómo viven en esa época?
Así como yo hablaba de esa infancia idílica entre el río, la presa, el Cerro Colorado y un bosquecito a un lado a la disposición. ¿Qué pasó después? Pues pusieron carreteras, secaron el río, secaron todo el bosque que había, porque a la hora que pusieron el cemento ya el agua ya no les llegaba a las plantas, bla, bla. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál es la realidad? Desapareció. Estamos en una situación peor que antes. Entonces, la realidad que descubre es la realidad del pecado. Lo que el pecado le hace a la relación con Dios y a la relación entre las personas. Y hay 3 escenas que pudieran hacer el resumen de toda la película. La primera escena, Adán y Eva, el árbol y la serpiente. Segunda escena, ¿cuál creen que sea? Eso es lo que le hace el mal a la relación con Dios. Los expulsan del paraíso, pierden la inmortalidad, y aparte está la situación del trabajo. Pero hay otra situación, otra escena que nos habla también del mal. ¿Qué le hace el mal a los hermanos? Los hace que se volteen también el uno contra el otro. Caín y... Pero más adelante todavía el Génesis presenta una escena más de esto. ¿Qué le hace a la sociedad que muerde el anzuelo del mal? Y nos encontramos con Sodoma y Gomorra. Son 3 escenas que nos hablan de la misma película. Sí, todo fue creado por Dios. Sí, el hombre tiene una relación especial, íntima con Dios. Pero hay una realidad que es la que están viviendo, que es la realidad del mal, del pecado. Acaban en Estados Unidos de publicar unos videos donde están algunos elementos del ejército vendiéndoles granadas y equipo táctico a los carteles. Lo acaban de sacar bien la mañana, lo vi. Salió el reportaje y el periodista méxico-americano que grabó, que tiene videos donde están pasando esas cosas, se presenta en esta época, en este día, que ya sabemos de dónde les llega el armamento a los carteles, o una buena parte de ese armamento, o sea, directamente importado por el gobierno mexicano. De hecho, la acusación es que el gobierno mexicano está armando a los carteles. Pero bueno, el punto es la realidad del pecado, la corrupción del pecado en estas 3 escenas. Adán y Eva en el árbol. Después, en cuanto al hermano contra el hermano, Caín y Abel. Y después el efecto en la sociedad. Ahí también pudiéramos meter la cuestión de Babel como otra escena más, ¿no? La confusión de los idiomas como una manifestación del egoísmo y de la soberbia. Entonces, está esta película también en el Génesis, pero hay otros elementos que hay que considerar. No se queda nada más en una visión pesimista y negativa del Génesis. En cada una de estas escenas sigue habiendo una invitación, ahora sí, un salvavidas que tira Dios para su pueblo. En cada una de estas siempre hay un salvavidas, siempre hay una cuerda de salvación, siempre hay una mano de ayuda. Nunca acaba en eso. Y el Génesis concluye con la película, pudiéramos decir nosotros con el episodio, mejor dicho, de José en Egipto, listo para ayudar a sus hermanos. O sea, José, el segundo después del faraón, listo para ayudar a sus hermanos, para recibirlos y alimentarlos. De alguna manera, todo el Génesis, en resumen, nos presenta esta realidad. La oferta inicial de gracia de parte de Dios, la oferta de amistad, la oferta de relación, la oferta de una colaboración creativa
entre el ser humano y Dios. Nos presenta la realidad del mal y del pecado. ¿Cuál es la raíz del mal y del pecado? Se van a reír o a lo mejor se van a poner tristes. Cuando nosotros pensamos, les podría preguntar la lista de los pecados capitales, ¿no? Y saldrían, ¿cuál es el peor de los pecados capitales? La soberbia, el orgullo. La soberbia es el nombre que le damos dentro de los pecados capitales, tal cual como dijo la maestra, ¿no? Es el orgullo, es la soberbia. Entonces, pero, por ejemplo, en el caso de Adán y Eva, en este relato, ¿dónde se manifiesta la soberbia? En la desobediencia. Curiosamente, no. En querer ser como Dios, como les dice El punto va en esa línea. Querer ser como Dios, sí, pero sin Dios. Sin estar en relación con Dios. O sea, porque lo que Dios ofrece es eso, la imagen y la semejanza. Pero lo que ellos quieren es más, sin la relación, sin la cercanía, sin la aceptación de esa oferta, de esa invitación, de esa cercanía. Entonces, así lo describe todo el libro del Génesis. El Génesis tiene estas características que hay que tomar en cuenta, ahora sí, dentro de nuestro estudio de la Sagrada Escritura. El Génesis es un libro muy, muy potente que ofrece certezas, que ofrece, más que certezas, intuiciones muy claras de las que nosotros podemos partir. Todo el Antiguo Testamento parte de esto, ¿eh? Toda la predicación de los profetas, todo el Éxodo, el Levítico, los Números, el Deuteronomio, José, Jueces, Samuel y Reyes, los profetas, los libros sapienciales, todo parte de las intuiciones centrales que hay en el Génesis. Pudiéramos nosotros tranquilamente decir que el libro más importante del Antiguo Testamento es el Génesis. Por eso es el primero. Es el primero. Ahí se ofrece el mapa de la fe del pueblo de Israel. El ejemplo más divertido es el del caso de nuestro padre Abraham. Es el caso más divertido. Se nos pone de ejemplo muy seguido a los cristianos, así como Abraham dejó su tierra, dejó su parentela y salió. Se nos invita a confiar de esa manera en Dios, pero no nada más para salir, sino también para ofrecer lo que es más querido a Dios. A lo que es más querido a Dios. Por ahí estaba viendo una serie donde una niña le dice a su mamá que quiere ser monjita, conoce a una religiosa, le impresiona esta religiosa y ella también quiere ser religiosa. Y la mamá le dice, podemos hablar de anticonceptivos, podemos hablar de drogas, podemos hablar de novios, pero de que tú te vayas, nada. O sea, a mí me sorprendió mucho en esa serie, la mamá es psicóloga. O sea, está invitando a sus hijos, después de mucho tiempo ella fue educada como católica, en un colegio católico. Y ella le hace una promesa a Dios que se recupera a su esposo, va a empezar a ir a misa todos los domingos, dentro de la trama de esta serie. Y le avisa a toda la familia que van a empezar a ir a misa los domingos. Y ahí en ese momento la hija es cuando le presenta la inquietud de que siente interés por irse de religiosa. Y esta es la respuesta que da, o sea, ver cómo está, ahora sí Abraham no solamente sale de su tierra y es capaz de seguir, sino es capaz de ofrecerle también a su hijo. Y de su hijo y de sus hijos salen grandes naciones, grandes pueblos. Pero bueno, al punto al que vamos. En el Antiguo Testamento, precisamente en el Génesis, se presentan las intuiciones fundamentales
de la fe del pueblo de Israel. Los elementos fundamentales. La primera alianza, se presentan dos alianzas en el Génesis. O tres. ¿Cuántas? ¿Dos o tres? ¿Cuántas? Dos o tres alianzas, nada más en el libro del Génesis. Ahorita se las voy a ir diciendo de todas maneras. Pues la alianza que hace con Noé después del diluvio, la alianza que hace con A ver, Abraham. primero la alianza que hace con Abraham. Después la que hace con Noé después del diluvio. Nada más esas dos. La de Noé es antes que la de Abraham, ¿no? Primero es la de Noé y luego es la de Abraham. Sí. Sí. Entonces, ¿son dos o son tres? Son dos. Son dos. La que hace con Noé y luego la que hace con Abraham. Ahora, dentro de las alianzas habrá otras dos dentro del pueblo de Israel que son fundamentales. Otra más que veremos en el Éxodo con Moisés. Moisés. Y otra más que veremos ahora sí en el Nuevo Testamento Con Jesús. con Jesús. O sea, hay un progreso en cada una de estas alianzas. Hay un progreso. En la primera el signo es el arco iris. En la segunda es la circuncisión. La circuncisión. En la tercera, el signo, ¿cuál es? El Cordero Pascual. Los voy a regresar al catecismo. Con Moisés podemos hablar del Cordero Pascual o podemos hablar de los 10 mandamientos. ¿Esa es la que faltaba, pues? No, esa era la que faltaba en el Éxodo, pero no es del Génesis. No es del Génesis. Y después tenemos otra más en el Nuevo Testamento que es la Nueva Alianza. Bueno, estos son algunos de los elementos. Entonces, el primer libro del Génesis forma parte de un conjunto más amplio que llamamos el Pentateuco. ¿Qué significa Pentateuco? 5. Sí, Penta 5 y Teuco. Se van a reír ahorita que les diga. Estuches. 5 estuches. ¿Qué se guardaban esos estuches? Los rollos, los pergaminos. De los 5 libros. De esos 5 libros. En cada uno se guardaba uno. Usualmente, ¿cuánto creen que medía cada libro? Entre 10 y 17 metros. Cada libro. Se ha enrollado. Eso es lo que medían algunos de los libros. Cuando hablamos del Pentateuco, hablamos de otros momentos muy importantes para el pueblo de Israel. Está la salida de Egipto, está la entrada a la tierra prometida, estamos hablando del Éxodo. Estamos hablando de las primeras incursiones en la tierra de los filisteos. Estamos hablando del camino posterior que prepara. O sea, todo el Pentateuco nos lleva hasta el libro de los Reyes. El Pentateuco busca aclarar todo lo que pasó antes de la época en que el pueblo de Israel se convierte en una nación gobernada por reyes. El Pentateuco, el Génesis, el Éxodo narra cómo bajan de Egipto, o cómo suben de Egipto, mejor dicho. Egipto está arriba o abajo de Israel. Ni arriba ni abajo, está a un lado. Está abajo. En el mapa se ve abajo. En el mapa se ve abajo, Egipto, de Israel. Así, hay partes de Egipto que están casi arriba, pero recordemos que tenían que pasar por la península del Sinaí y tenían que ir por debajo, porque por arriba solo se puede ir en barco. O sea, si van en barco sí queda casi parejito, la salida, pero no se puede. Está el Éxodo,
Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomio. Me faltó uno. ¿Cuál me faltó? Génesis, Éxodo, Levítico. Que habla de la organización sacerdotal de todas las leyes que tiene que llevar el pueblo de Israel. Pero está hablando de un pueblo ya establecido. De un pueblo que ya no es nómada. El pueblo de Israel, primero tenemos que recordar que era un pueblo nómada, de pastores. Ya cuando se asenta, en la tierra prometida, asienta estaba bien dicho, ya cuando se asienta en la tierra prometida, hay un cambio, una transformación, y se ocupa una constitución, se ocupa una ley, y ahí viene el Levítico. Viene una segunda ley, que es el Deuteronomio. ¿Por qué se habla de una segunda ley? Porque ¿cuál es la primera? La alianza cósmica. La primera ley es la que hace referencia a la alianza de Moisés. Y la segunda ley hace una referencia a la dinastía de David. La dinastía de David. Muy bien. En términos generales, habría muchos textos para leer. Habría muchos textos para leer. Yo no los voy a dejar, no les voy a dejar tarea, pero sería bueno que le diéramos una ojeada a todo el Génesis. A todo el Génesis para empezar. Y sería bueno que en su Biblia subrayaran estas cosas que hoy estuvimos compartiendo, que se les hagan ahora sí interesantes, tratar de verlo como distintos episodios del Génesis, para que cuando lleguemos al Éxodo, la siguiente sesión, lleguemos ya teniendo en cuenta esta plataforma, esta estructura. Recordemos en qué momento se puede escribir la historia de un pueblo, en el momento en que ese pueblo ya está seguro a hacer. Ahora sí, ya como pueblo fundamentado. Ya como un pueblo bien, ahora sí, acomodado, con estructuras que se lo permitan. Entonces estamos hablando que todo esto se escribe más o menos en la época de la monarquía. Se estructura, no quiere decir que no existieran los relatos o que no existieran algunas pistas o algunas guías o algunos pergaminos, pero se les da orden y secuencia y orientación a partir de esa época más o menos.